Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Estados Unidos lanzó una segunda noche de ataques contra Irán mientras Israel afirma prepararse para que se reanude la guerra. Irán responde con ataques contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico mientras suenan las alarmas regionales. La Guardia Revolucionaria acusa a Estados Unidos de obstaculizar la reapertura del Estrecho de Hormuz y amenaza con una respuesta aplastante si continúa. Una delegación militar estadounidense se dirigió a Beirut para ultimar los detalles de la transferencia de las zonas piloto de las fuerzas de defensa de Israel al Líbano. Estados Unidos aprueba la venta de misiles Tomahawk a Alemania. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán a última hora del miércoles y durante la madrugada del jueves, tras haber atacado objetivos iraníes el día anterior en represalia por los ataques contra buques mercantes en el Estrecho de Hormuz, a los que la República Islámica respondió atacando objetivos en Kuwait y Bahrein. El estamento de defensa israelí sigue de cerca el aumento de las tensiones ante la preocupación de que los combates pudieran intensificarse rápidamente y provocar que Israel volviera a intervenir. La televisión israelí también informó que Estados Unidos estaba devolviendo sus aviones de reabastecimiento de combustible a la región después de que fueran retirados durante el alto el fuego que comenzó a principios de abril. Algunos de estos aviones, cuya presencia podría ser una señal de la reanudación de la guerra, estaban estacionados previamente en el aeropuerto Ben Gurión. Desde el miércoles, Pakistán, principal mediador, instó a la moderación a las partes, aunque tanto Estados Unidos como Irán emplearon una retórica belicosa. Irán amenazó con cerrar el estrecho y el presidente estadounidense Donald Trump declaró primero que el memorando de entendimiento entre ambos países había terminado, para luego enviar señales contradictorias sobre si los combates continuarían y en qué medida. Bueno, evidentemente no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar. Lo único que podemos aventurar son conjeturas y muchas veces con los mismos datos se pueden conjeturar salidas totalmente diferentes y hasta opuestas, ¿no? No es la primera escaramuza que tiene Estados Unidos con Irán desde el inicio de esto del memorando de entendimiento. Y creo yo que no va a ser esta la última y que no va a pasar en este caso, en esta ocasión, a palabras mayores. Aunque sí hay una constante que ya se nota, que es que cada vez que volvemos a una situación como esta, Estados Unidos responde de manera más contundente. Irán no puede hacerlo en la misma medida, es decir, no puede incrementar la respuesta porque está muy limitada por sus propias capacidades bélicas y por ello lo único que hace es atacar objetivos cercanos en países árabes del Golfo, con la excusa de que allí hay bases estadounidenses, pero la realidad es que no puede atacar objetivos más lejanos ni se atreve a hacerlo directamente contra fuerzas estadounidenses estacionadas cerca de la zona. Y también como otra señal de que cada vez se incrementa esta tensión en estas crisis es el desplazamiento de los aviones de reabastecimiento. Ya saben, son estos grandes aviones que se conectan en el aire con los aviones de combate y le llenan el depósito sin que los aviones de combate tengan que aterrizar y perder mucho tiempo antes de volver al escenario bélico. Así que bueno, esta es otra señal añadida. Mi apuesta es que tampoco esta vez vamos hacia el conflicto definitivo, el enfrentamiento definitivo de Trump con Irán, y no es porque no tenga presiones, por ejemplo, de Israel, que está bastante ansiosa con que esto se solucione de una vez por todas, especialmente el tema del desarme nuclear, el tema de la retirada del apoyo iraní a las fuerzas proxies que tienen la zona como Hezbollah, los hutíes y Hamas.
Pero ya saben que Trump va a su bola, tiene su propia agenda, y en base a eso no tenemos más que poder conjeturar que en realidad, y esta es mi opinión personal, lo que trata es de ganar más tiempo, un tiempo para que ya llegue el mes de noviembre con las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las cuales pueda revalidar la mayoría republicana en el Congreso, y con la revalidación de fuerzas afines, pues sí entrar en una dinámica distinta. ¿Cuál sería esa dinámica distinta? Es decir, bueno, con todos estos antecedentes ya tendría muchas razones para hacerlo, pero es decir, estamos siendo agredidos por la República de Irán, han atacado a nuestro ejército, a nuestros buques, a lo que sea, y si no, pues será bastante sencillo encontrar una excusa que pueda llevar al Congreso de Estados Unidos para poder declarar oficialmente la guerra a Irán. Esta es la diferencia con el operativo que tuvo lugar que empezó el 28 de febrero y que duró unos 40 días, que más no podía permanecer en esa situación a menos que pidiera el apoyo del Congreso. Pero en ese momento, pues el Congreso no estaba muy por la labor, pero posiblemente si hay unas reelecciones que fortalezcan la bancada republicana en el Congreso y en el Senado ahora en noviembre, y dada la situación que se está dando en Irán, pues iniciar la formulación de un pedido para declarar la guerra a Irán. En ese caso podría iniciarse una guerra más contundente con el apoyo de Israel, o, y aquí llega otra opción, que el gobierno iraní nuevamente apele a las negociaciones, que ahora sí, lo que antes no, y entonces den un poco el brazo a torcer. Uno se pregunta entonces qué sentido tiene todo este juego de postergar unos meses. Pues seguramente información de la que no disponemos sobre la capacidad de la Guardia Revolucionaria de mantener el poder en Irán. El objetivo final y la única salida a todos los problemas que se han venido sucediéndose en Medio Oriente, no solamente en Irán, durante los últimos 30, 40 años, pasa por derrocar al régimen de los ayatolás. Tiene una fuerte oposición interna que ha sido machacada en las calles a decenas de miles contra los manifestantes, y su influencia es negativa en toda la zona. Tuvo una influencia muy negativa sobre Siria y sobre Líbano, que ahora se resquebraja, también sobre Hamas, sobre los hutíes, lo que podría llevar a que los propios hutíes se debilitaran y el Yemen también pudiera volver a unirse, y también, solucionar en cierta medida los problemas internos de Irak, que desde hace mucho tiempo están condicionados a las presiones de Irán. Irán ha ejercido una presión muy negativa sobre todo lo que es Medio Oriente, desde Egipto hasta Pakistán, podría decirse, y si el régimen cayese, pues sería una muy buena noticia, no solamente para Israel, no solamente para los intereses económicos de Estados Unidos, que la tendría, sino también para especialmente los países del Golfo que estaban directamente amenazados, como Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes y la propia Arabia Saudita, e incluso Omán y Qatar, sino también para el resto de los países que están siendo objeto de esta influencia que ha sido muy negativa en el casi medio siglo desde que han llegado al poder en Irán. Kuwait informó que sus fuerzas armadas habían interceptado un misil de crucero, 3 misiles balísticos y 10 drones iraníes en su espacio aéreo, y que una persona resultó herida por la caída de metralla.
Las sirenas sonaron en todo Oriente Medio cuando Irán lanzó el jueves ataques de represalia contra objetivos estadounidenses en la región del Golfo. Los medios iraníes aseguran que se está desplegando aviones de combate para garantizar la seguridad del espacio aéreo durante el cortejo fúnebre del ex líder supremo Ali Khamenei en Mashhad. Los ataques persas se producen después de que Estados Unidos atacara alrededor de 90 objetivos en Irán durante la noche del miércoles al jueves. Según los medios estatales iraníes, estos ataques habían dejado 14 muertos y 78 heridos en 5 provincias entre el miércoles y el jueves. Bueno, esto es una noticia que amplía o complementa lo que habíamos comentado antes. A mí lo único que me llama la atención de todo esto, porque todo es más o menos lo mismo, es que los medios iraníes aseguran que se están desplegando aviones de combate para garantizar la seguridad del espacio aéreo durante el cortejo fúnebre. Y yo creo que Irán ya no tiene aviones de combate en condiciones de vuelo y que lo del espacio aéreo pues es una falacia porque está totalmente controlado por Estados Unidos e incluso por Israel si se da el caso y Estados Unidos le da permiso para entrar en él. Es decir, que están haciendo una noticia de consumo interno para los propios iraníes, para convencerlos de que pueden ir a las exequias del ex líder supremo con toda seguridad, pero en realidad la seguridad se la proporciona el propio Estados Unidos o en este caso también Israel si no atacan, porque exactamente la Fuerza Aérea de Irán ha desaparecido ya desde hace varios meses. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirma que los ataques estadounidenses contra Irán y la intervención para desviar el tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz están interrumpiendo la reapertura gradual de esta vía marítima estratégica y poniendo en peligro los intereses de los países que se benefician de ella. La Guardia Revolucionaria añade que la capacidad de tránsito bajo la supervisión de Irán se ha recuperado hasta alcanzar aproximadamente el 50% de los niveles anteriores a la guerra en las últimas 2 semanas y que dicha capacidad solo se está ampliando para los buques a los que se les ha concedido permiso para utilizar las rutas designadas por Irán. Bueno, entonces con esta última aclaración, la Guardia Revolucionaria nos aclara de que el estrecho de Hormuz no está abierto, porque dice, se les ha concedido a los buques que tienen cierta afinidad con el régimen y que van a seguir las rutas que les señale Irán. Es decir, no van a pasar por cualquier lugar del estrecho de Hormuz, sino que los hacen pasar entre islas mucho más cercanas a Irán y en las cuales tendrán que pagar unas cantidades astronómicas, creo que es alrededor de $1 millón por cada barco que pasa, con lo cual pues los únicos que se pueden beneficiar, entre comillas, de esto son los buques de la propia Marina o de países afines y socios de Irán, como puede ser China, ¿no? Así que lo que están amenazando con que se va a cerrar y que es un problema, en realidad es el negocio que ellos han montado con la supuesta reapertura del estrecho de Hormuz, que en realidad no ha tenido lugar a pesar de lo que dicen, porque ha salido los barcos en cantidades mínimas, ¿no? Se ha restablecido el tráfico y lo poco que se ha restablecido sí se ha reflejado en los precios de los combustibles, que ahora con estas escaramuzas volverán a subir seguramente. Una delegación militar estadounidense aterrizará en Beirut en los próximos días para determinar cómo llevar a cabo el programa piloto que implica la transferencia de territorio de las fuerzas de defensa de Israel a las Fuerzas Armadas libanesas. Según Líbano, se están llevando a cabo los preparativos para implementar lo acordado con respecto a las zonas piloto, y es fundamental evitar cualquier vacío tras la retirada de las fuerzas israelíes de la zona designada, y en función de los resultados de las reuniones de coordinación se determinará el calendario para la implementación sobre el terreno.
Líbano exige que Israel cumpla su promesa de retirarse de 2 zonas piloto en el sur del país y entregarlas al ejército libanés antes de aceptar participar en las conversaciones de la próxima semana en Roma. Bueno, este es un programa piloto, y así aparece reflejado en todos los papeles de esta negociación. Es decir, son pequeñas zonas en las cuales se quiere ver si el ejército de Líbano es capaz de conservar esas zonas bajo su control y no que pasen a volver a ser ocupadas por Hezbollah. Y en esa medida, pues Israel se irá retirando de a poco de las diversas zonas para devolver el territorio y el control libanés. Pero esta es una situación bastante más compleja de lo que suena, porque el ejército libanés no es un ejército funcional, si me permiten la expresión. Hasta ahora el ejército libanés ha sido una fuerza muy inferior en el plano militar a la de Hezbollah. Evidentemente, durante todo este tiempo, incluso en estos casi 3 años desde el estallido de la guerra del 7 de octubre, a la que se sumó el 8 de octubre del 2023 Hezbollah atacando a Israel, pues este grupo terrorista que tiene una especie de ejército más poderoso que el propio ejército nacional y que tenía en su haber cientos de miles de misiles con los que atacar a Israel, más túneles de ataque, etcétera, etcétera, y zonas aledañas a la frontera que habían estado bajo su control, a pesar de que allí, desde el año 2006, durante 20 años, han habido ejércitos de todo el mundo, de las fuerzas de interposición, que su labor era impedir de que haya ningún miembro de Hezbollah en la zona, y que de esa zona no se fue ni un miembro de Hezbollah. E incluso cuando atacaron a las fuerzas internacionales, recordemos el caso de los 6 soldados españoles en el año 2006 que fueron atacados por un grupo cuyo nombre apareció entonces por primera vez y que nunca volvió a ser mencionado, pero que todo el mundo sabe que fue el propio Hezbollah y que España negoció con Hezbollah una especie de paz a cambio de no volver a hacer inspecciones en la zona, y por eso los túneles que construían para llegar a territorio israelí pasan por debajo del campamento español en algún caso. Bueno, todo esto para volver a hablar del tema de que el Líbano es un tema muy complejo, y vamos a ver si este programa piloto sirve para algo y se puede ir ampliando y devolver la soberanía total al Líbano, que Israel nunca ha tenido el más mínimo interés en establecer allí ni un kilómetro de vigilancia. El canciller alemán Friedrich Merz ha declarado que Estados Unidos ha aprobado la venta de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Alemania, a pesar de las dudas previas. Según afirmó, esta medida cerrará una importante brecha estratégica en nuestras defensas. Al mismo tiempo, trabajaremos en el desarrollo de nuestros propios sistemas europeos y en su despliegue en Europa. Merz no especificó cuándo esperaba que le entregaran los Tomahawks. Estos misiles se lanzan principalmente desde submarinos y buques de guerra y pueden recorrer más de 1.600 kilómetros. En estos días, el Reino Unido anunció que una docena de aliados europeos de la OTAN, entre ellos Alemania, invertirán conjuntamente unos 50.000 millones de dólares durante la próxima década para desarrollar nuevas armas de ataque de precisión de largo alcance, de los cuales Berlín planea aportar aproximadamente la mitad del coste del proyecto. Bueno, ya saben, los enfrentamientos que hay por temas de defensa dentro de la OTAN, entre Estados Unidos y los países europeos, ya son públicos y notorios en cada encuentro y en cada declaración casi del presidente estadounidense. Esto ha llevado a que algunos países, especialmente los que se juegan más, porque son también los más poderosos, como el Reino Unido, Alemania o Francia, pues se planteen el desarrollo, no solamente comprar armamento que tendría que ser estadounidense para tener seguridad de que funciona, pues seguir desarrollando armamento propio que costaría bastante menos
pero no es algo de lo cual se obtengan resultados inmediatos. El desarrollo de armas de punteras para la defensa es un proceso muy largo, costoso y a veces incluso que no es rentable. Pero a veces es rentable desde el punto de vista político de tener una cierta independencia de Europa respecto a otros actores, como en este caso Estados Unidos. Así que bueno, parece ser de que ahora Estados Unidos está haciendo caja o hará caja vendiendo todavía productos militares a Europa justamente para presionarlos para que él no se vaya de la OTAN, pero este es un juego que no... Si se juega bien por parte de Europa, no va a ser eterno para Estados Unidos, porque van a encontrar en los desarrollos europeos una competencia comercial para la venta de sus productos. Pero bueno, eso llevará bastantes años y me imagino que a Trump ese pensamiento a tan largo plazo tampoco le interesa demasiado en estos momentos. Con este comentario finalizamos el informativo de hoy y de esta semana aquí en Radio Sefarad. Les esperamos la próxima con más noticias.